A los medios de comunicación que nos acompañen esta mañana para conversar. Decirles que me acompañan aquí atrás el senador Víctor Hermosillo, por supuesto el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, el senador Carlos Mendoza Davis, de Baja California. Está con nosotros el senador Martín Orozco, quien lo hemos nombrado nuestro enlace con Coparmex, y por supuesto el presidente nacional de la Coparmex, Juan Pablo Castañón. Decirles que tuvimos una reunión con nuestro dirigente nacional de Coparmex con la intención de conocer cuáles son aquellos puntos de la reforma hacendaria que más están dañando a la sociedad, pero sobre todo que más están dañando al sector empresarial y por consecuencia a los trabajadores de estas empresas. Hay coincidencia en que la reforma hacendaria, en los términos que viene planteada, sigue siendo regresiva, sigue apoyándose más en el déficit y en la deuda de 680,000 millones, sigue siendo una afectación directa al tema del IVA en varias materias, llámese vivienda, colegiaturas, IVA en la frontera, el tema de ISR a productos primarios y por supuesto el tema de las deducibilidades que de alguna manera afectan de manera importante. Agradezco también que nos acompañe el senador Javier Lozano de Puebla y el senador Francisco Domínguez de Querétaro. Sin más preámbulos, yo le dejaría al presidente de Coparmex, Juan Pablo Castañón, que comente un poco lo que vimos y abriríamos un espacio para preguntas y respuestas, ya sea a un servidor o a los ciudadanos senadores que hoy nos acompañan, incluyendo al senador Francisco Domínguez, que hoy está aquí. Gracias, senador. Pues sí, efectivamente hemos tenido este encuentro para expresar nuestra preocupación, porque en unos días, de hecho, ya estarán analizando los dictámenes que se resuelvan en la Cámara de Diputados los señores senadores, y es importante destacar cómo a la competitividad y productividad de las personas que trabajan en las empresas, por tanto a las empresas, esta iniciativa está afectando. Y nos preocupa que todos los planes de compensación de los trabajadores se vean afectados con esta iniciativa. Nos preocupa los bonos de productividad, los bonos de puntualidad, los bonos de eficiencia, en donde el trabajador tiene el derecho, de acuerdo a su desempeño particular, al colaborar por la eficiencia de la empresa, llevar un dinerito extra para su propia familia. El no tener la posibilidad de su deducción al 100% desincentivará estas prestaciones y efectivamente la competitividad de las empresas y de las personas. Por otro lado, los planes de pensiones que compensan a los trabajadores para que al término de su vida laboral puedan tener un salario digno, pues nos preocupa que hoy se está tomando la iniciativa de desincentivarlos. Nos preocupa, por supuesto, el IVA en la frontera por la competitividad misma de esa zona económica estratégica. Nosotros debemos de ver como país qué clase de factores en política pública tiene que tener cada región en específico. No son los mismos retos que tenemos en la frontera como los podemos tener los retos en el Bajío o tendremos los retos en Oaxaca o en Chiapas. Deben de atenderse en política pública de acuerdo a las necesidades y a la problemática de cada región. Y nos preocupa las iniciativas en términos de ISR que pueden afectar a las personas físicas hasta en un 35%, y lo que esto puede repercutir en el campo. Si bien es cierto que se está tomando en cuenta al pequeño productor, hay que tomar en cuenta al productor independiente que como persona física puede exceder sus ingresos y llegar a tasas hasta el 35%. En el campo eso sería fatídico para el campo, para todo aquel productor, pequeño productor, que pueda tener de 10 a 20 hectáreas. Hay que tomarlo en cuenta. Y por último, nos preocupa muchísimo y le pedimos a los señores senadores que nos analicen, como lo hemos pedido también a las otras dos fracciones parlamentarias que hemos visitado, para que analicen qué proyecto de país estamos construyendo.
construir un país a través de gasto público excesivo, sin control, sin rendición de cuentas, en donde el gasto lo tengamos que abastecer a través de deuda. Ya hemos visto que llevar la deuda para el asistencialismo nos lleva a esquemas económicos equivocados. Esto terminará pagándose en el tiempo por las empresas y las personas que trabajan en las empresas. Legislemos entonces un proyecto de país que tengamos una economía sustentable a través del trabajo de las personas, a través del trabajo e iniciativa de las empresas y sus trabajadores para generar un valor agregado que nos dé fortaleza a nuestra economía. Estos son los puntos que hemos visto. Por supuesto, hay un punto adicional que nos preocupa muchísimo, son las cuotas al Seguro Social, que a través de esta iniciativa se escalarían y que tendrían entonces un desincentivo para las prestaciones en las mismas empresas. Muchas gracias. Abriríamos el espacio para preguntas. Les hace una pregunta Víctor Mayén del Grupo de México. Buenos días. Al presidente de la Coparmex, por favor, si es tan amable, al licenciado Castañón, preguntarle si ustedes consideran que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no fue sensible con ustedes al presentar este tipo de reforma hacendaria, y desde su perspectiva, ¿cómo la calificaría? ¿Qué calificativo podría tener una iniciativa en estos términos que ya se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados? Bueno, todavía esperamos que rectifiquen de último momento en las comisiones, pero lo que nosotros vemos hasta hoy es que no se ha escuchado los argumentos de afectación que se da a la competitividad de las empresas. Y en términos de calificación, podría decir que es una reforma recaudatoria que atenta en contra de la economía viva, la economía que sí da la fortaleza al México que queremos, que se trata de las personas que trabajan todos los días y que pagan sus impuestos y que hoy pagarían mucho más impuestos, y estamos haciendo una transferencia del dinero de estas personas para hacer asistencialismo sin crecer la economía, y eso puede ser muy peligroso de largo plazo. La pregunta Jaime Contreras de Imagen. ¿Algún tema? Gracias. Buenos días. Yo quisiera preguntarles por separado, por favor, al presidente Coparmex. Juan Pablo, por favor, coméntanos si ya de una u otra manera, en este mismo espacio, ayer el diputado Manliflor Beltrones dijo que había que quitarle dinero a los que más cobran, a los que más ganan, con un sentido social. El planteamiento es concreto, hay retórica, es demagógica, es falsa el planteamiento, lo que está según enarbolando la iniciativa del presidente Peña Nieto, y esto va en paralelo a los plazos fatales, senadores y coordinador. Quisiera que nos comentes, Jorge, por favor, senador. ¿Vienen plazos fatales? ¿El 20 se aprueba o no se aprueba la ley de ingresos, y bajo qué términos? ¿Qué va a pasar aquí en el Senado, más allá de las preocupaciones? El PAN va a votar en bloque en contra, y por tanto no va a haber aquí en el Senado un aval a lo que venga de diputados. En forma específica, por favor. Sí, nosotros insistimos que sí es importante que vayamos creciendo en la calidad de vida de todos los mexicanos, pero tenemos que ir creciendo a la medida de las posibilidades de la propia economía, y para crecer en ese sentido necesitamos que la economía crezca sustentablemente a través de la generación de valor, y la generación de valor se da a través de las empresas y el trabajo de los trabajadores y empresarios juntos. Y ahí nosotros no vemos claro cómo podemos tener un programa social con un alto incremento en el gasto, sin mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Todo incremento para el bienestar de las personas tiene que estar sustentado con un crecimiento de la economía. No puede ser solamente artificial a través de gasto público y endeudamiento. Es falso el planteamiento de que se está apoyando con un sentido social y que paguen más los que más ganan. Nosotros lo vemos que es falso el planteamiento en cuanto a que no está claro cómo se podría aplicar, y en cuanto a que
son las mismas personas, y no solamente los que ganan mucho más, sino desde los trabajadores intermedios y los trabajadores que perderían prestaciones. Nos parece que no va con la competitividad real del país. Víctor, ¿quieres comentar? Bueno, un ejemplo de esa situación falsa, por ejemplo, es lo que quieren hacer con el Infonavit. El Infonavit se hizo para vivienda de los trabajadores, ese es el objetivo del Infonavit. Ahora quieren mutilarlo para un seguro que precisamente pues al rato no va a haber vivienda, pero va a haber un seguro para los albañiles y para todos los trabajadores que están desocupados porque no hay vivienda. Porque el programa de vivienda que están anunciando para el año que entra es una falsedad. Están diciendo que van a hacer 500,000 casas. Con menos fondos no las van a poder hacer. Hay dos maneras solo que se pueden hacer. Una, mucho más plazo, que no lo van a dar, o por otro lado, reduciendo más la vivienda, que lo que se trata es de hacer una vivienda digna. Ahí están precisamente haciendo caravanas con sombrero ajeno. Ese dinero es de los trabajadores. Ese dinero es un fondo que se hizo junto con la empresa para vivienda, y en México todavía falta mucha vivienda. Entonces, que saquen ese fondo de otro lado o de lo que van a pedir prestado, que no nos han dicho para qué es. Un poco más aquí nosotros los panistas admitimos en esta tribuna a empresarios, a trabajadores, a todas mujeres, hombres, a toda clase de mexicanos que quieran venir aquí a que precisamente nos expongan sus problemas y sus inquietudes. La realidad es de que esta reforma es una reforma regresiva y no se puede sacar más dinero debilitando empresas en momentos coyunturales también del país, que se requiere dinamismo en una economía mundial que no da color de prosperidad. Entonces ahorita hay que conservar lo que tenemos, ver la manera de gastar menos, eso sí se puede gastar menos, precisamente para tener programas de asistencia. No nada más es a los mismos seguros seguir precisamente perjudicándolos. Y en la frontera están haciendo una situación de angustia con la homologación del IVA y los golpes que le están dando a la maquiladora. No saben las consecuencias que esto va a tener, no nada más en la frontera, sino en plan nacional. Gracias. Contestando a tu pregunta, el grupo parlamentario sigue con su posición en contra en lo general de la reforma, y por supuesto vamos a continuar con la campaña nacional, donde le estamos señalando a todos los sectores que son afectados cuál es la posición de este grupo parlamentario, que va a ser la misma que ha sostenido el partido. Vamos, la votación es en bloque, en lo general en contra. ¿Van a votar a favor algunas cosas? Tenemos un debate, a ver cómo van a llegar las minutas de la Cámara. Si tuviéramos que votar en este momento la iniciativa enviada, votaríamos todo en contra. Cuando lleguen las minutas de Cámara de Diputados tendremos que analizar cada minuta, pero eso no modifica nuestra posición, que en lo general vamos en contra de la reforma. Y les puse el ejemplo de la casa. Nos venden una casa y nos damos cuenta que una ventana está mal y le pedimos que nos cambie la ventana y no la cambia, y quieren que aceptemos la casa. Le pedimos que la puerta está mal, le cambiamos la puerta y quieren que aceptemos la casa, pero cuando le decimos, ¿sabes cuál es el problema? El problema son los cimientos, y entonces ya no pueden cambiar los cimientos. El problema es que la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal tiene los cimientos mal, el diseño institucional está mal, por lo tanto no podríamos avalarla. Y creo que sí debería el gobierno repensar a todos aquellos sectores que va a afectar con esta reforma, y por supuesto el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado se manifiesta en contra de esa iniciativa. Por último, Roberto Fonseca. Senador, nada más preguntarle, ¿cuándo es la siguiente reunión de este tipo? ¿Con quién? ¿Y cuándo nos podrán entregar ya una conclusión de todo este tipo de reuniones? Gracias. De hecho, esa fue la última reunión que planteamos ya con todos los sectores. Ya el día 20 es el término constitucional para aprobar el paquete en Cámara de Diputados, y el Senado de la República tiene hasta el día 30 de octubre para llevar a cabo esta sesión y esta votación, y por lo tanto vamos a ir a discutir todavía estos días y hacer el planteamiento a nivel nacional y pedirle el apoyo a la gente trabajadora,
a la gente que produce empleos, a la gente que se va a ver afectada, a los campesinos, a la frontera, que nos apoyen en esta posición que tiene el grupo parlamentario y que lo vamos a defender hasta el último momento. Muchísimas gracias a todos.